Buenos días, hermanos y amigos. Qué bendición. Una vez más nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y juntos profundizar en el conocimiento de la Biblia y sobre todo en la obediencia a este mensaje hermoso que el Señor nos deja en su palabra. Te saluda el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos en Villas de Ayarco, San José, Costa Rica. Es una bendición para nosotros saber que podemos llegar hasta tu misma casa y compartir contigo la palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que domingo a domingo nos siguen a través del internet y les amamos y les bendecimos. Estamos orando por todos ustedes para que el Señor les guarde y les bendiga cada día. Quiero animarte para que seas parte de este ministerio Oikos a través de la oración. Tú puedes orar por nuestro ministerio y saber que Dios nos ayude para seguir adelante haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Ha sido una bendición llevar la palabra del Señor a diferentes comunidades y compartir con diferentes personas lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ora por este ministerio, sé parte de Oikos, dedica un tiempo para orar por nosotros. Y si hay en tu corazón el anhelo o el deseo de contribuir económicamente a este ministerio Oikos, pues puedes hacer tus donaciones a la cuenta que aparece al pie de la pantalla, o también lo puedes hacer al Simpe Móvil 83 26 18 60. Siempre los recursos son bienvenidos, siempre serán escasos, pero Dios nos prosperará y haremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Te agradecemos por tu bondadoso corazón, por tu fidelidad y tu devoción para clamar a Dios por el ministerio Oikos acá en Costa Rica. Te saludamos y te bendecimos y estamos seguros que este día la palabra de Dios va a ayudarte a entender mejor la vida del discípulo. Es para nosotros un gran privilegio llegar hasta tu hogar y entonces vamos a orar y después vamos a compartir el mensaje de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de llegar a cada rincón, a cada hogar. Gracias, Dios, porque podemos reunirnos para escuchar tu voz a través de tu palabra y aprender de ella el consejo que tienes para todos nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus vidas y que al escuchar hoy la palabra del Señor nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas y sean retadas para vivir cada día más como tú esperas de tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, quiero compartir con ustedes hoy acerca de algo que es el día a día de la vida cristiana y de algo que es importantísimo para nosotros y tiene que ver con las disciplinas del discípulo. Hemos sido llamados para ser no solamente cristianos, no solamente creyentes, pero hemos sido llamados por el Señor para ser sus seguidores, para ser discípulos, para ser aprendices, para caminar día a día al lado del Maestro, aprendiendo de Él, escuchando su voz y haciendo las cosas como Él las hizo. Un discípulo es una persona que ha hecho a Cristo el Señor de su vida y estoy seguro que muchos de ustedes han hecho de Jesucristo el Señor de sus vidas. Y al hacer a Cristo el Señor de nuestra vida, también estamos nosotros adquiriendo un papel, una función, y es la función de discípulo, de aprendiz. Jesús, hablando con los suyos, les decía en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe que ese versículo contiene 3 compromisos que un discípulo adquiere al hacer su decisión a Cristo? El primer compromiso es negarse. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse. Quiere decir que la persona que se convierte al Señor Jesucristo no pierde su identidad, no está renunciando a su propia identidad, pero sí está renunciando a una vida egoísta, a una vida egocéntrica, una vida centrada en sí mismo, donde la persona o el individuo dirige sus pasos según sus propios anhelos o deseos, según lo que su propia carne les pide hacer. Pero un discípulo es una persona que aprende a negarse a sí mismo y darle la centralidad de su vida a Jesucristo. Y este verso, por eso Lucas 9:23, nos habla de estos 3 compromisos brevemente, acerca de negarse, acerca de tomar la cruz, o sea, llevar adelante nuestro compromiso y las responsabilidades que implica ser un discípulo. Y la siguiente responsabilidad tiene que ver con seguirle, con caminar día a día con Cristo. Realmente son 3 compromisos que adquirirlos se requiere disciplina para adquirir el compromiso de la autonegación.
de el seguir al Señor, de poder llevar la cruz cada día, se requiere disciplina. Y esta mañana quisiera compartir con usted al menos 6 disciplinas que el creyente debe procurar desarrollar en su vida. Rápidamente quisiera más bien que las podamos ver y que al final cada uno de nosotros pueda tomar la decisión de involucrarse en el desarrollo de cada una de estas disciplinas. ¿Sabe, mi amado hermano, que la primera disciplina que nosotros los cristianos debemos procurar desarrollar en nuestra vida es el tiempo que le dedicamos a nuestro Señor Jesucristo? El tiempo que le dedicamos al Maestro, a nuestro Dios, a nuestro Señor, para aprender de Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 5, dice la palabra de Dios, hablando Jesús con sus seguidores, muy cerca del final de su vida. Siendo quizás palabras tan importantes estas, estando al final de su vida, había que prestarle atención y había que escuchar con cuidado para querer hacer lo que Él estaba demandando a sus seguidores. Y Él les dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Qué interesante lo que el Señor Jesucristo le dice a sus seguidores. Al final casi de su ministerio, después de 3 años de andar con Él caminando, Él les dice, ustedes deben permanecer en mí. Deben permanecer en mí. Así como yo permanezco en ustedes, ustedes deben de permanecer en mí para que puedan llevar fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una disciplina que necesitamos desarrollar. Vivir cerca, dedicar tiempo al Maestro. ¿Cómo desarrollas y cómo usas el tiempo que Dios te da? Muchas de las excusas que tenemos los cristianos para no dedicar tiempo al Maestro es que pasamos sumamente ocupados, que el tiempo que tenemos no nos alcanza para dedicar un tiempo de calidad al Maestro. Pero déjame decirte que la negación de sí mismo consiste en darle al Señor Jesucristo la prioridad número 1 en nuestra vida. Es dejar que Cristo realmente viva en nosotros. No hay nada que pudiésemos lograr nosotros por sí mismos si no dedicamos tiempo al Maestro. Cristo dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Somos parte de esa vid y quiere decir que somos parte de la vida de Cristo. Él vive a través de nosotros. Y es la razón por la que debemos negarnos a nosotros mismos. Pero también el compromiso de negarnos a nosotros mismos nos habla de tomar la cruz. Y esto tiene que ver con la segunda disciplina que un discípulo del Señor necesita desarrollar en su vida. Necesitamos aprender a vivir en la palabra, no solamente tener tiempo con nuestro Maestro, no solamente buscar la oportunidad durante el día para escuchar la voz del Maestro. Pero ¿cómo escuchamos la voz del Maestro? Aprendiendo a vivir en la palabra. Juan 8, 31 y 32. Dice la Biblia que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dedicarle tiempo al Maestro quiere decir pasar tiempo con su palabra. La manera de tener vida en Cristo es tener su palabra en nuestro corazón. La palabra de Dios es nuestro alimento y no podemos crecer si no nos alimentamos con esta bendita palabra de Dios. Si esta palabra de Dios no llega a ser fundamento de nuestro corazón y de nuestra vida. Un día en el Antiguo Testamento Dios le dijo a un profeta llamado Ezequiel. En el capítulo 3 de Ezequiel, versículo del 1 al 4, el Señor le dijo a Ezequiel lo siguiente. Dice así la Biblia: me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Y yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Y luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Y otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. ¿Sabe, hermanos, que este versículo nos habla acerca de la importancia de alimentarnos con la palabra de Dios? Literalmente, el Señor allá en el Antiguo Testamento le habló a Ezequiel para que de alguna manera él comiese un rollo.
Las palabras de Dios eran escritas en rollos, pergaminos, de cuero o de alguna planta. Y el Señor le dijo a Ezequiel, cómete este rollo. Quizás no tenía que comerse literalmente aquel rollo, pero eso implicaba la idea de que debía de tomar aquel rollo con tal seriedad, que debía llenarse de esa palabra que ese rollo tenía escrita. ¿Por qué? Porque hasta que él conociera esa palabra que Dios había escrito en ese rollo, no sería capaz de ir a predicarle a los israelitas el mensaje que Dios tenía para ellos. ¿Sabe? Necesitamos dedicar tiempo al maestro. Pero la única manera de dedicar tiempo al maestro es conociendo su palabra. Y la única manera de que nosotros podamos ser efectivos en la tarea que Dios nos ha hecho es aprendiendo esa palabra con todo nuestro corazón. David decía, yo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros hoy recibimos la palabra de tantas maneras, a través de la predicación, a través de la lectura, a través del estudio bíblico personal, a través de memorizar o meditar en ella, pero tenemos infinidad de formas para apropiarnos, para comer y alimentarnos con esta bendita palabra. Quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con la palabra? ¿Estás dedicándole tiempo a la palabra de Dios? ¿Estás memorizándola? ¿Estás leyéndola? ¿Estás estudiándola como si fuera el alimento físico que tienes que ingerir cada día? Un creyente que no se alimenta de la palabra es un creyente débil, es un creyente que no puede ejercer con toda su energía el propósito para el cual el Señor le ha llamado. Necesitamos no solamente pasar tiempo con el maestro, pero necesitamos alimentarnos de la palabra. La tercera disciplina que el creyente debe desarrollar en su vida tiene que ver con la oración. Si en la palabra Dios nos habla, en la oración nosotros hablamos con Dios. Juan 15:7, Jesús le dijo a sus seguidores, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este es un versículo increíble y es un versículo que muchas veces las personas usamos para argumentar que le podríamos decir al Señor que nos dé cualquier cosa, porque parece decir eso, pidan lo que quieran y se los daré. Parte de la vida en Cristo es tener una relación con Él. Y como he dicho, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Pero nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Permanecer en Cristo y permanecer en su palabra nos da a nosotros la posibilidad y la certeza de que lo que le pidamos a Él, Él nos lo dará. Muchos consideran que este verso entonces nos habla de pedir lo que se nos antoja. Pero más bien se refiere a pedir con claro conocimiento de cuál es la voluntad de Dios al estar en constante comunión con el Maestro, en constante relación con esa palabra. Nosotros sabremos pedir lo que realmente Dios desea que le pidamos. Y ante esa petición, Dios nunca se negará. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe qué quiere decir eso? También lo interpretamos a veces de manera errada. Deleitarse en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, significa disciplinarse. Si nos disciplinamos en las cosas de Dios, si nos disciplinamos en ese tiempo continuo con nuestro Señor Jesucristo cada día, cada momento, si nos disciplinamos a estudiar la palabra de Dios como si fuese el alimento físico que ingerimos cada día, entonces podremos hablar con Dios a través de la oración y sabremos que cada vez que hablamos con Dios por medio de la oración, las peticiones que le estamos haciendo son peticiones que están de acuerdo al corazón de Dios y ante esas peticiones Dios nos dará todo lo que le pidamos. Eso es pedir con pleno entendimiento. La cuarta disciplina de las que quiero compartirles es que no solamente debemos dedicar tiempo al Maestro, no solamente debemos llenarnos de su palabra y orar con fe, es que también debemos de tener comunión nosotros. Estas primeras tres disciplinas nos hablan de una relación con Dios, pero estas disciplinas 4, las 5 y las 6 que les mencionaré, nos hablan de la relación con nuestros hermanos. Un creyente, un discípulo de Dios debe desarrollar la comunión con los creyentes.
San Juan capítulo 13, verso 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. ¿Sabe? El Señor Jesús al final de sus días estaba preocupado por la comunión de sus seguidores, por la comunión de sus discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús dedica todo un capítulo para hacer una oración rogando al Padre por la unidad de los suyos. Y esta es una disciplina, no siempre es sencillo estar juntos, mantener la unidad y amarnos unos a otros. Debe ser una actitud que crece en el corazón, que se inculca y que se desarrolla día a día. Una vida en Cristo significa que uno vive en comunión también con sus hermanos. Quiere decir que uno disfruta el compañerismo cristiano, que nos agrada venir a la casa de Dios para mirarnos y pasar tiempo juntos. Quiere decir que cuando nosotros estamos juntos, damos gozo y alegría al corazón y nos alegramos delante de Dios al mirarnos y encontrarnos en la casa del Señor para alabar su nombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de creyentes bautizados que han decidido llevar adelante el ministerio de Cristo y por eso debemos disfrutar la compañía unos de otros. Los creyentes consagrados se mantienen en comunión con el cuerpo local que es la iglesia de creyentes. Un creyente consagrado ama estar con sus hermanos, ama compartir con los demás creyentes, estar en cada reunión, en cada actividad y disfrutar cada momento. Si tú tienes una vida en Cristo, debes darte cuenta lo importante que es vivir en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, como creyentes debemos desarrollar nuestro tiempo con Cristo, nuestro tiempo con la palabra, nuestra vida de oración, nuestra comunión con los hermanos, pero también el creyente debe desarrollar su habilidad y su capacidad de testificarle al mundo. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pasar tiempo con el Maestro, dedicarle tiempo al estudio de la palabra, orar con fe, tener comunión con los demás creyentes, nos debe llevar a nosotros a la tarea de la testificación a las demás personas. Testificarle al mundo es glorificar al Padre, es hacer la tarea por la cual Él nos ha llamado, es llevar fruto para ser sus discípulos. Cristo, la vida en Cristo incluye el testimonio a los demás, y darle testimonio a los demás es decirle a otros lo que Cristo ha hecho y la relación que tenemos nosotros con Él. No podemos ser cristianos mudos. No podemos ser creyentes que no hablan de lo que Cristo hizo. Y no solamente lo que Él hizo, pero también lo que Él ha hecho por nosotros. Si permanecemos en Cristo, a su tiempo daremos frutos. Dice el Evangelio de Juan 15:2 que no solamente daremos fruto, sino que daremos más fruto. Y dice en el versículo 5 que llevaremos mucho fruto. Y dice el verso 16 de San Juan 15 que no solamente llevaremos fruto, pero que llevaremos un fruto que permanece. Cuando pasamos tiempo con el Maestro, cuando nos preocupamos por alimentarnos con la palabra de Dios y hablamos con Dios a través de la oración, cuando dedicamos tiempo y disfrutamos la comunión entre nosotros los creyentes, el testificar será natural para nosotros. Podremos llevar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece en las cosas de Dios. El fruto del creyente puede ser el fruto del cual Pablo nos habla en Gálatas 5:22 al 23, hablando de ese fruto que produce el Espíritu Santo al morar en nosotros. Pero también se puede referir al fruto que produce el creyente al compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen de Cristo y traerlo a los pies del Señor. Quiero decirte, ¿estás dando fruto? ¿Sientes que tu vida es fructífera no solamente en el ámbito espiritual, personal, pero también has dado fruto? Si un árbol o una planta tiene un ciclo natural para producir una flor, para dar el fruto por el cual tiene su propósito de ser, un creyente debe tener un ciclo natural para empezar a reproducirse. No todas las personas se reproducen con la misma rapidez, pero todos debemos de reproducirnos, todos debemos de dar fruto.
El fruto es el resultado normal y natural cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Y por último, no solamente el cristiano debe desarrollar la disciplina de pasar tiempo con el Maestro, de alimentarse con la palabra de Dios, de dedicar tiempo para hablar con Dios a través de la oración, de disfrutar la comunión con los creyentes, de compartir lo que Dios ha hecho con su vida a través del testimonio. Pero también el cristiano debe desarrollar la disciplina de ministrar a otros. Quiere decir servir a otros. Dice el verso 13 del capítulo 15 de Juan: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Realmente estaba muy cerca el día, a pocas horas, en que Jesús iba a mostrar de una manera realmente vívida lo que estas palabras significaban. Él iría a la cruz y demostraría el amor que tenía por sus seguidores, entregando su vida por sus amigos. A medida que el fruto crece, el fruto del Espíritu Santo crece en nuestra vida, en Cristo, nosotros alcanzaremos a otros por todo tipo de ministerios y servicios. Para eso hemos sido llamados. Fuimos llamados para servir. Así como Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Nosotros hemos sido llamados para servir. Una vez que estamos desarrollándonos en estas disciplinas, nuestra vida empezará a ser útil. Nos daremos cuenta que tenemos la capacidad de enseñar, quizás, la capacidad de ayudar a otros con menos posibilidades, la capacidad de aconsejar, de consolar, de estar cerca de los que tienen diferentes necesidades. Eso es ministrar a otros, es interceder por otros, es estar al lado de otros para sostenerles, porque para eso vino el Señor. Un creyente que dedica tiempo al Maestro, que se alimenta con la palabra, que habla con el Padre, que tiene comunión con sus hermanos y que testifica de lo que Dios ha hecho en su vida, es un creyente que se vuelve útil en el servicio de la iglesia. Es un creyente que se vuelve útil a la sociedad, a la comunidad, al lugar donde trabaja. Para eso nos llamó el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús en Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras sencillas, pero que requieren disciplina. Y requieren que nosotros desarrollemos esta disciplina. Desarrolla tu tiempo con el Maestro. Hazte un hábito de estudio bíblico para alimentarte con la palabra diariamente. Decide tomar tiempo para hablar con Dios según sea tu horario, tu tiempo, tu espacio. Aparta un espacio de tiempo para hablar con Dios. Disfruta la comunión con el pueblo de Cristo. Ama la iglesia. Ora por la iglesia y disfruta la compañía de tus hermanos. Testifica al mundo. Dile a otros lo que Jesucristo hizo y lo que ha hecho contigo. Cuéntale a otros, así como Jesús le dijo al gadareno: ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Esa es nuestra tarea también, contarle a otros lo que Él ha hecho con nosotros. Y por último, tener la disposición de servir, según el don, los dones, las habilidades o talentos que el Señor nos haya dado. Hemos sido llamados para ser discípulos, no para ser simples seguidores. Hemos sido llamados para imitar al Maestro en todo lo que somos. ¿Estás tú imitándolo? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Esta es la invitación con este mensaje de hoy. Desarrolla las disciplinas espirituales para que tu vida pueda ser una vida de bendición, donde Dios te ha llamado a servir. Deja de ser un creyente de banca. Deja de ser un creyente de silla y decide involucrarte en el caminar con Cristo día a día. Decide ser un hombre, una mujer, un joven o un niño de bendición. Dios te ha llamado para servir y ese es el plan de Dios para su iglesia y para sus hijos. Oro para que esto sea una realidad en tu vida. Padre, bendice esta mañana a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, el anhelo y el deseo de ser tus discípulos. Que estas disciplinas de pasar tiempo contigo, de leer tu palabra, de orar con fe, de disfrutar la comunión, testificar y servir a otros, sean una realidad y se desarrollen cada día más en nosotros. Bendice cada hogar, cada familia y permite que tu iglesia cada día sea mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y le guíe en estos días que vienen. Nos vemos próximamente. Dios le bendiga. Chao.